Han Wang-Hu, mejor conocido como Peanut para los presentes, es un jugador profesional de League of Legends muy reconocido a nivel mundial, anteriormente por su estilo de juego agresivo y actualmente por un estilo de juego un poco más pasivo pero eficiente. Un jugador sumamente exitoso que sin embargo también es reconocido por muchos como un jugador pecho frío, que desaparece en los momentos importantes, que no le dio nunca la talla para medirse con los mejores y demás cosas, que la pregunta que se hace el dueño de este video ¿es cierto todo eso que se dice? Hoy te voy a contar un poco sobre Peanut y su historia y qué tan cierto es ese rumor de que es un jugador que no trasciende o que para muchos dejó de trascender. Pero antes, lo de siempre, si te está gustando el contenido del canal, una suscripción ayuda bastante y muchas gracias por seguir apoyando el contenido de este canal. No se pierdan los próximos streams que se vienen en la plataforma morada y por supuesto también los futuros videos en este canal. La carrera de Peanut se remonta a la temporada 4, donde inició en Najin Empire, donde su rendimiento fue más que destacable, posicionándose entre los mejores junglas de Corea ya en aquel entonces. Sin embargo, para finales de la temporada 5 e inicios de la temporada 6, serían donde Peanut pasaría a ser un jugador de renombre mundial. Porque si bien el del Spring de 2016, junto a su nuevo equipo ROX Tigers, no lograría campeonar, se mantuvo entre los jugadores más destacados de la competición y es recién en la Summer Split de ese mismo año en donde Peanut, de la mano de Prey Gorilla, Kuro y Smeb, conformando ese glorioso ROX Tigers que tanto nos enamoró a todos, se llevaron por fin su primer trofeo de la LCK en una final más que emocionante ante KT Arrows. This group of players that had either retired or been rejected by other teams comes in, no big sponsor, no big team house. It's not necessary because they are going to win LCK Summer and they are going to get a spot in Worlds again. There it is, ROX Tigers taken, GG, it's about time. And that is it, third time is the choice. A pesar de la igualada final ante la escuadra de Score, era más que notorio que ROX Tigers era el mejor equipo de Corea en aquel entonces. No por nada hicieron valer su primer seed llegando a los Worlds 2016 como principal favorito para ganarlo, por encima del SKT de Faker, quien logró el segundo seed de Corea, y de Edward Gaming, primer seed de la LPL de China. Si bien en dicho mundial tuvieron algún que otro traspié en la fase de grupos, lo cierto es que ROX Tigers terminaría demostrando porque era un claro candidato a ganarlo. Se enfada Trick, que va con todo, van a por Gorilla, van a por Soraka, abajo el telón también, Olaf que sale de la zona, ultimate nocturne, aparece Spec, la ha parado a avanzar, ya ha muerto, le saca... ¡Oh! ¡El capo coreano! ¡Dios mío! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! Y así, con un nivel muy bueno y de la mano de un excelente Peanut que deslumbraba a todos con su Lee Sin, se alzaron hasta las semifinales del torneo, donde el SKT de Faker ya los esperaba. Junto a ellos nos iban a regalar una de las mejores series de la historia del LoL. La serie se extendió hasta el quinto mapa, tanto Peanut como Benji nos mostraban un rendimiento excepcional. Si bien otros frentes, tanto de ROX como de SKT, también se imponían, los ojos de todo el mundo estaban atentos hacia los roles de la jungla, porque tanto Peanut como Benji no daban tregua alguna. Los dos estaban demostrando un nivel más que espectacular, y en un quinto game en donde todo podía pasar, la experiencia del ya entonces mejor equipo del mundo se hizo presente y lograrían imponerse ante la escuadra sensación del momento, ROX Tigers, pasando así a la final del mundial que por cierto terminaría ganando SKT ante la escuadra de Samsung Galaxy. Bengi himself, 3-0 against ROX Tigers in the series, and SKT punched their ticket to their third World Final. And the team rushed towards Bengi, who is 3-0.
La frustración y las lágrimas de Peanut denotaron que tanto significaba tanto para él como para su equipo el ganar este mundial. Tenían la oportunidad perfecta, su nivel era muy clean y tenían todo para coronarse como los mejores del mundo. Desafortunadamente, Faker y compañía fueron el gran obstáculo que no les permitió avanzar. Más aún, terminaron ganando ese mundial. Peanut, que a pesar de su gran nivel mostrado tanto en la LCK como en el mundial, se quedaría con las ganas de levantar su primera Copa Mundial. Para la temporada 7 había una gran sorpresa, porque Peanut no continuaba en ROX Tigers y su destino sería nada más y nada menos que SK Telecom T1. Sí, la emblemática organización pudo notar el gran nivel de la joven estrella y decidió incluirlo en sus filas, además de que necesitaban a alguien de renombre dado que Benji ya no continuaría en SKT. El roster conformado por Juni, otra joven promesa coreana que estaba rompiéndola en Europa y por ende SKT también decidió incluir Peanut, que vendría a ser titular, y Blanc el suplente de siempre, y también la clásica botlane de antaño, Bang y Wolf, para conformar un SKT que prometía ganarlo todo. Y he de decir que así parecía ser, ya que SKT ganó sin muchos problemas el sprint de la LCK 2017, imponiéndose ante el super roster entre comillas KT Rolster, y luego fue el MSI donde no titubeó en ningún momento. Peanut mostró un nivel más que aceptable, Juni también, y Faker y el resto se encargaron de lo demás, para ganarle al G2 Esports de Perkz, que venía de sorprender eliminando al otro favorito Team WE por un marcador de 3-1. En la entrevista post victoria se podía notar la enorme felicidad de Peanut al lograr su primer trofeo internacional y cómo este se preparaba para seguir ganando más cosas y, si es posible, el próximo mundial. Sentía que con este SKT podía hacerlo, pero pasarían algunas cosas. Peanut no fue el único que decidió emigrar de ROX Tigers, porque Smev se fue a KT, Kuro también emigró, pero sus máximos adversarios, los que más lo pondrían en serios aprietos, serían sus ex compañeros de ROX, Prey y Gorilla, con el nuevo Longsu Gaming, que de principio a final sorprendió en la Summer Split con un nivel de ensueño. No había equipo alguno que pueda medirse ante ellos, incluido el propio SKT, y ya sea que fuese por el nuevo metal, malos drafts o cualquiera que sea la razón, no era el mismo que en su versión del Spring. Lejos quedó ese SKT que vapuleó a todos a inicios de esta temporada y ganó el MSI. A pesar de ello, lograron imponerse hasta la final, donde Longsu los esperaba y pasó lo siguiente. As the massive damage from Prey is going to say goodnight to the king of the mid lane. The Nexus falls, and your new champions of the LCK is Longsu Gaming. Longsu, de la mano de Khan, Kuz, BDD, Prey y Gorilla, se impuso ante el SKT de Peanut y de Faker, que tuvo que alternar muchas veces en algunas partidas entre el top y la jungla, entrando Blanc y un Tara por Juni y el mismo Peanut, y aún así no era suficiente. Longsu llegó para quedarse y al menos en esa Summer del 2017 le decía a SKT que ellos serían los protagonistas y los favoritos a ganar el mundial. Mundial que se llenó de muchas expectativas porque SKT ya denotaba un nivel bastante cuestionable. Ya no era el mismo favorito a ganar el mundial, corría por detrás de Longsu, quien era el máximo candidato, Edward Gaming e inclusive Royal Never Give Up. Estas tres escuadras para la gente eran más confiables que SKT, pero claro, seguía siendo SKT y siempre esta organización en los mundiales tenían un plus que nadie más tenía. SKT comenzó la fase de grupos no defraudando a nadie y logró imponerse para llegar a los cuartos de final contra un Misfits que en los papeles parecía un rival bastante débil, al cual tanto SKT como Peanut tendrían que pasar sin muchos problemas, pero nadie estaba preparado para lo que se avecinaba. Ahí está, salta con todo, a tirar curar Hansama porque le apetece. Se da la vuelta a Bane, hay 2 contra 2, curar del tirador coreano. Ignar pega mucho, Ignar pega mucho, Ignar pega mucho, Ignar pega mucho. No me lo
creo, McLeod! ¡No me lo creo, McLeod! ¡Está pegando! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando? ¡Frazona de Faker! ¡Se vuelven locos, eh! ¡Es una locura! ¡Esto es una locura! No, la sorpresa más grande no fue solamente la eliminación de Longsu Gaming, el favorito a ganar el mundial, a manos del tercer seed de Corea, Samsung Galaxy, que entró a dicho mundial a duras penas y encima ganándoles un 3-0. Había otra que estaba destinada a pasar a la historia y era la serie de SKT contra Misfits. Misfits no solo le estaba dando pelea a SKT, sino que logró en un momento de la serie quedarse a un solo mapa de eliminar a Faker y a los suyos. Una sola partida bastaba y era suficiente para dar el batacazo histórico, para eliminar a SKT cuando nadie más lo creía. Y si bien el cuarto game podía apuntar a eso, lo cierto es que SKT supo reponerse empatando la serie y ya para el quinto game la experiencia del mejor equipo del mundo se hizo notar y a pesar de haber sudado sangre en toda la serie, lograron llevarse la misma en el quinto juego, evitando así el batacazo mundial. So many small fights happening, so many moves between the two teams, and SKT were just waiting for an opening, they were waiting for a mistake, and they found. Para las semifinales, Peanut y los suyos tendrían otra serie histórica porque se enfrentaban dos candidatos a ganar el mundial, el SKT de Peanut, Faker y compañía y el Royal Never Give Up de Uzi. Ambos equipos prometían darnos una serie espectacular y para la gente el favorito era Royal porque SKT venía de sudar sangre contra Misfits y Royal venía bastante bien en el mundial, o por lo menos no mostrando tantas dudas como SKT, y todo parecía encaminarse a ser así porque a Royal más temprano que tarde se puso 2-1 a favor en la serie ante SKT. Faker, que hasta ese entonces no paraba de usar a Galio, salió nuevamente a jugar dicho campeón en el cuarto game y de una u otra forma SKT logró emparejar la serie llevándonos a un quinto mapa en donde Faker nuevamente con Galio destacaría quedando para la posteridad y junto a un gran rendimiento por parte de Peanut y su Jarvan cuarto lograron imponerse en la serie ante Royal por un 3-2. A 12,000 gold lead, the team fight when they need it. SKT, masters of control, will take down the Nexus, will take down RNG, and are headed to their 4th World Championship final. Nuevamente SKT sudaría sangre para ganar, pero pese a las dudas y los malos rendimientos en algunas series, lograron llegar a la final y estar entre los dos mejores equipos del mundo. En la final del otro lado los esperaba un viejo conocido, Samsung Galaxy, que era la sensación del mundial. Le ganó 3-0 a Longsu Gaming ante todo pronóstico y luego un 3-1 ante Team WE, la última esperanza de China. Llegaba a la final ante el SKT de Faker, al cual la mayoría dio por favorito, pese al claro nivel cuestionable que ya mostraban, porque si bien Samsung venía mostrando un juego bastante sólido, todos confiaban en que SKT haría relucir su mística en los mundiales y además de que justamente ante este rival se habían coronado campeones del mundial pasado, pero pocos estaban preparados para lo que terminaría sucediendo y el primer mapa demostró por qué Samsung se impuso con tanta facilidad ante Longsu y ante Team WE con un muy buen juego en equipo. Prácticamente un perfect que le va a endosar Samsung Galaxy al campeón del mundo en esta primera partida de los mundiales año 2017. Van a buscar más kills, se frasea todo el equipo de Samsung, una para Malzahn, otra para Saya. 7-0, cae el nexo, vaya estompeada. Lo veníamos diciendo de hace unos cuantos minutos, te están comiendo el mapa. Para el segundo mapa se veía un SKT y un Faker sobre todo más predispuesto, logrando imponerse en el early, pero hubo ciertos fallos por parte de Bang y algunos malos posicionamientos de otros jugadores como Hun y Wolf que terminaron dándole la ventaja a un Samsung que lo que más destacaba era la paciencia que tenían al jugar. Sí, ellos comenzaban perdiendo, pero veían un atisbo de esperanza para remontar la serie. Ellos esperaban esa oportunidad y no la desperdiciaban. Y así pasó, y el segundo game nuevamente fue para la escuadra de Ruler, que ahora solo estaba a un paso de ganar la tan ansiada final mundial. Para el tercer mapa fue prácticamente un calco del segundo. Era SKT el que una vez más proponía. Tuvieron un juego temprano más que brillante y Faker, que estaba haciendo lo posible por carrilear a su equipo en el anterior mapa
etapa con Rise y ahora con su mítica Karma, parecían darle una oportunidad al menos de descontar en la serie y forzar un futuro empate. Pero otra vez algún que otro mal posicionamiento de los jugadores de SKT, que ya para esas instancias se notaba lo nerviosos y frustrados que estaban, permitió que Samsung nuevamente obtenga la ventaja en el mapa y posteriormente lograra cerrar una final con un 3-0 que quedó para la historia. Samsung Galaxy puede tumbar a SK Telecom. Va a buscar milagro para por el nexo, para por él. Se acabó, se acabó, se acabó. Han humanizado a los robots. Han humanizado a los robots. No es una broma, señor. No es una broma, señora. Samsung Galaxy, campeón del mundo por 3-0. Samsung Galaxy da la mayor sorpresa posiblemente de la historia de los mundiales. No por haber ganado el mundial, sino por haber ganado 3-0. 3-0 a SK Telecom. La frustración de Peanut no solo quedó ante los ojos del mundo. La icónica imagen de Faker llorando desconsolado tanto que incluso los mismos integrantes de Samsung Galaxy no podían creer lo que habían obtenido. Lograr imponerse ante el hombre que siempre estuvo destinado a la gloria, a ganarlo todo ese cúmulo de cosas cerraron un mundial que para muchos, y me incluyo, tuvo uno de los metas más aburridos de la historia del LoL, no lo vamos a negar, pero al menos nos entregó un mundial tan icónico que quedó registrado en la historia misma de este juego. Para la temporada 8, SKT dejó de contar con Peanut y gran parte de su roster y decidió apostar esta vez por un futuro nuevo talento que lamentablemente no terminaría resultándoles bien. Pero el inicio de esta temporada le sonrió bastante fuerte a Peanut porque se fue a Kingston Dragon X alias Longsu Gaming, donde Prey y Gorilla junto a BDD y Khan lo estaban esperando. Y además es decir que Peanut explotó su gran nivel en esta escuadra y uno puede pensar que se lo veía mejor en Kingston que en el propio SKT. Kingston no tuvo muchos problemas para derrotar a cada rival que se le presentó y con un 3-1 en la final ante el infame Africa Freaks logró darles un cupo para estar en el MSI de ese año. Se presentaron en el MSI de 2018 como favorito a ganarlo junto al Royal Never Give Up de Uzi y ambos no tuvieron muchas complicaciones para avanzar a la ronda de playoffs, donde cada uno por su lado se abriría paso para cruzarse en la gran final. Final que prometía mucho, los dos mejores equipos del momento estaban frente a frente y todo se llenó de buenas expectativas. Si bien parecía que Kingston podía seguirle ritmo a Royal, lo cierto es que el gran nivel de Uzi y el resto de sus compañeros terminarían eclipsando a Peanut y los suyos para imponerse con un 3-1 y quedarse con el segundo MSI para la LPL. Una vez más, Peanut saboreó la derrota internacional, esta vez en contra de Uzi, a quien supo eliminar en las semifinales del mundial pasado con SK Telecom T1. En la Summer de 2017, por alguna razón, Kingston mermó bastante su rendimiento y escuadras como el KT Rollster de Dev, que ahora sí parecía funcionar, el denominado Super Roster y el emergente Griffin de Chovy se impusieron ante la escuadra de Peanut, que más temprano que tarde terminarían dejando a la organización sin clasificar al mundial, porque después de un flojo rendimiento en la Summer llegaron los playoffs y se fueron eliminados en su primer encuentro ante Africa Freaks, rival al que supieron ganarle la final del Spring, y no tuvieron más remedio que ir a los regionales, donde un sorprendente pero místico Gen.G, que se abrió paso ante el SKT de Faker y el Griffin de Chovy, ganándoles y dejándolos a ambos sin mundial, se impondría ante Kingston por
3-0, para dejar justamente también a Peanut, Khan, BDD, Prey y Gorilla, quien habían sido campeones del Spring y finalistas del MSI, a ellos también los dejaría sin mundial. Y las dudas se hicieron presentes. Kingston vendió mucho humo, Peanut decayó tanto que no pudo ni siquiera clasificar al mundial, nadie lo sabía, pero lo cierto es que el triste hecho estaba presente. Peanut se quedaba a las puertas, ya no solo de intentar ganar el mundial, sino que ni siquiera logró clasificar al mismo mundial, que Corea, junto a sus 3 integrantes, vale decir, no la pasó nada bien, siendo irónicamente en el mismo Corea la sede, donde Invictus Gaming terminaría coronando el primer mundial en la historia de la LPL. Las temporadas 9, 10 y 11 para Peanut no fueron muy buenas, la verdad. En la 9 cayó en un Gen.G que estaba en reconstrucción y que ni siquiera le dio para clasificar al mundial, ya que tanto el emergente Dangwon Gaming, que quedó en tercer lugar, el Griffin de Chovy, que se alzó como el segundo seed, y el SKT de Faker, Khan, Clit, Teddy Mata fueron los representantes de Corea y los protagonistas de la Season 9. En la 10, Peanut sería de Gen.G para caer en LGD Gaming, la escuadra china, a la cual solo aspiraría a un cuarto seed, donde sería recordado por perder un mapa ante el Rainbow Seven de José de Odo. Lastimosamente para los chicos de la TAM, cuando Peanut se los volvió a cruzar, no dejó atisbo de dudas y él junto a Kramer y compañía sentenciaron el 3-0 de LGD Gaming contra Rainbow Seven, acabando así con las esperanzas de la TAM de clasificar al main stage del mundial. Sin embargo, LGD Gaming no lograría más que eso, porque en la fase de grupos ni siquiera se lograría imponer y ese mundial lo terminaría ganando Dangwon Gaming, y tanto Peanut como LGD Gaming pasaron sin pena ni gloria. En 2021 fue el año en donde parecía que Peanut volvería a ese nivel de antaño que tanto lo caracterizó, porque él, siendo el emblema de Redford, sobre todo en la Summer Split, demostró un rendimiento más que destacable. Lamentablemente a la hora de los playoffs se pinchó fuertemente, perdiendo en las semifinales ante el campeón Dangwon Kia. Tampoco pudieron llegar al mundial, siendo la tercera vez en toda la carrera de Peanut que se quedaba a las puertas del mismo. Amazing work from Dangwon Kia. It seems like in 2021, Dangwon Kia are the most inevitable of the LCK. Congratulations. Recién en 2022 Peanut se alegraría porque Gen.G, viendo su gran rendimiento en Red Force, lo volvió a reclutar y comenzó una nueva dinastía, la dinastía de Gen.G, porque si bien T1 se alzó con el título del Spring ante Peanut y el mismo Gen.G, no sería lo mismo para la Summer, dado que Gen.G, con un rendimiento espectacular y batiendo miles de récords en la LCK, se impondría ejecutando su venganza ante el T1 de Faker, Gumayusi, Keria, Zeus y Honor por un 3-0. Trying to hold on, he does go golden himself, but look at these Nexus turrets, and for the first time, Gen.G will crack a third Nexus, and Ruler finally gets his dimension. Aquí comenzó una nueva dinastía, aquí comenzó un nuevo camino para Gen.G, que por primera vez en mucho tiempo no solo derrotaba a T1 en una final de la LCK, sino que por primera vez era el favorito número 1 de Corea para ganar el mundial. En dicho mundial de la Season 12 pasaron muchas cosas. El Dangwon de Showmaker y Kenyon, que ya se venía pinchando, hizo todo lo posible para por lo menos llegar a los cuartos de final de los Worlds. T1 se abrió camino ante todos los equipos chinos casi para llegar a la gran final, y luego estaban los otros dos restantes equipos coreanos, Gen.G, quien era el primer seed y que no dejó dudas de su reputación en la fase de grupos, y Dragon X, que era el cuarto seed y el último representante de Corea, que venía siendo la sensación del mundial. DRX venía de eliminar nada más y nada menos que al último campeón del mundial pasado, Edward Gaming, y con un nivel brillante. Sin embargo, pese a eso, Gen.G seguía siendo el favorito para la mayoría, porque Gen.G era el primer seed y su rendimiento venía siendo muy bueno, y esto se terminaría afirmando al menos en el primer game, porque Gen.G fue muy superior y se abrió paso poniéndose 1-0 en la serie ante Dragon X con suma facilidad. Pero a partir del segundo game, Dragon X y el Last Dance de Dev demostrarían que eran ellos los que venían a ser los protagonistas. Con 3 series de dominio total por parte de Dragon X, los Dragones Azules dieron paso ante el campeón de Corea, porque estaba claro que ni Dev ni el resto estaban destinados a ceder, y si tenía que caer, entonces que sea al menos en la final del mundo. Final que también Dragon X terminaría ganándole a T1 en una de las mejores finales de la historia del juego.
Peanut, una vez más, quedaba a las puertas de ganar un mundial. Tenía todo para hacerlo con este Super Gen.G que parecía imbatible, pero un Dragon X de ensueño les aguó la fiesta. Un DRX que vino a ser el protagonista de este mundial, llegando desde el play-in y siendo posteriormente el campeón, les dijo que no, al menos no en ese año. Por ende, Peanut tendría que intentarlo nuevamente al año siguiente. El 2023 fue otro año en donde Peanut gozó de felicidad, al menos en el ámbito local, porque tanto en la Spring como en la Summer se impusieron 2 veces ante T1, por un 3-0 y un 3-1 en la final de ambos splits. El primero incluso no siendo favoritos dado el gran nivel que había mostrado T1 en toda la Spring, por lo tanto fue una sorpresa no solo la victoria de Gen.G, sino el marcador de la misma. Y para el segundo split ya eran más favoritos que un T1 con muchas dudas, por ende el resultado para muchos incluso no fue para nada sorpresivo. Sin embargo, si me escuchaste bien, dije localmente hablando, porque en el ámbito internacional fue otra la historia. Si bien Gen.G demostró que junto a un buen rendimiento de Peanut, pero sobre todo un gran rendimiento de Chovy y la nueva promesa Pace, llegaron a ser claros candidatos a ganar el MSI, un tal Bilibili Gaming de la mano de Bean y Elk llegaron para aguarle la fiesta. Una fiesta que ya se tornaba triste, por cierto, porque Gen.G había perdido contra T1 en el MSI y dicha derrota los obligó a tener que llegar a la final por el loser bracket. Su primera y desgraciadamente su última prueba fue Bilibili Gaming, quien sorpresivamente los derrotó con un 3-0, mandando tanto a Gen.G como a Peanut de vuelta a Corea. Respite as Doran takes all the damage and on grabs the shutdown on Pace. It's over. It's done. BLG's won the clean ace as the LPL number 2 seed from 5th place in the regular season. Y en el mundial pasó más o menos lo mismo. Gen.G destacó en todos sus encuentros e incluso se cobró su venganza ante T1 cuando se enfrentaron en ese mano a mano del mundial. Sin embargo, en los cuartos de final un viejo conocido los esperaba. Bilibili nuevamente era el rival que les tocó por sorteo a vencer y todo el mundo, pese al resultado del MSI, daba como favorito a Gen.G por 3 razones. La primera es porque el mundial se celebró en Corea y por ende la localía se haría sentir, o al menos eso se pensaba. Segundo, porque realmente llegaban en un mejor nivel que Bilibili, que ya había mostrado ciertas falencias en fases previas del mundial. Y tercero, porque uno era el primer seed de Corea y otro era el segundo de China, pero había una diferencia notable entre ambos, al menos en los papeles. Diferencia que por cierto no parecía verse al inicio, porque Bilibili arrancó destrozando a Gen.G y rápidamente se impuso 2-0 en la serie, quedando los Tigres al borde del knockout. Gen.G iba a repetir el mismo resultado que en el MSI, esa era la pregunta, pero Peanut y los suyos se despertaron, lograron ganar un tercer game que estaba totalmente perdido y el cuarto game fue totalmente de Gen.G, quien alargó la serie hasta el quinto y último encuentro. Un quinto mapa en donde se vio lo mejor de ambas escuadras, ninguna daba el brazo a torcer, pero Bilibili se mostró mucho más preparado y al final del día terminó dejando de lado nuevamente a Gen.G para tristeza de los fans coreanos, de Peanut y de Chovy, logrando ganarles por un 3-2. We were told Busan was the church of Chovy, but what's a god to 5 non-believers? BLG will face Weibo in semis. Y otra vez Peanut se quedó a las puertas de ganar un mundial, otra vez el mismo rival le aguó la fiesta y otra vez las dudas invadían. ¿Tenía Peanut lo necesario para ganar un mundial? Esa era la pregunta, porque en la serie ante Bilibili su rendimiento no fue el mejor, pero vale decir que Bilibili se mostró muy superior como equipo en todo sentido de Gen.G, tanto en el MSI, donde fue más notable, como en el mundial, que pese a que Gen.G en esta ocasión propuso más pelea, no fue suficiente. Bilibili era un mejor equipo que Gen.G y las 2 veces que se enfrentaron se encargaron de demostrarlo. Para el año pasado, es decir, el 2024, Peanut salió de Gen.G para integrarse a las filas de Hanwha Life. Para sorpresa de muchos, Gen.G decidió incluir por esto en sus filas a Kenyon, que ya tenía suficiente de estar al margen de ganar algo con Dangwon, y decidió irse del lado de Showmaker para integrarse a la nueva dinastía de ese entonces, Gen.G. Hanwha Life tuvo un rendimiento más que decente en la Spring de la LCK, quedando como segundo seed, y quería hacer todo lo posible por clasificar al MSI, que en esta ocasión eran 2 los representantes de la región que podrían integrarlo. Es decir, si Hanwha Life llegase a terminar segundo,
ya era suficiente. Pero en los playoffs, si bien al inicio lograrían un sorprendente 3-0 ante T1 y posteriormente perderían contra Gen G por el cupo hacia la final, lo cierto es que a la hora de volver a enfrentar a T1 por un puesto en la final, se impondría T1, esta vez por un 3-1, ejecutando así su venganza y logrando ellos el cupo al MSI. Hanwha Life sin MSI decidiría enfocarse para la segunda parte del split, donde volvieron a demostrar un gran rendimiento y básicamente repitieron el mismo escenario. Le ganarían a T1 en playoffs, perderían ante Gen G y volverían a enfrentarse a T1, pero esta vez serían ellos los que se impongan ante Faker, compañía mandándolos a los regionales, llegando hacia la final de la Summer Split entre Gen G y Hanwha Life. Otra vez Peanut estaba en una final coreana ante los ojos del mundo y era claro que Gen G era el favorito, pues en todo el año no habían perdido ante Hanwha Life y la serie parecía denotar eso. Pero Peanut, que jugaría una gran serie, de la mano de Seika y Viper, que fueron los más destacados, darían el batacazo. Hanwha Life, luego de sudar sangre, se impondría con un 3-2 ante Gen G, ganando así nuevamente un título de la LCK para sorpresa de todo el mundo. Con esto, que Gen G son duros, va directamente por el nexo, cuidado, nos ponen la cámara, el nexo cae. Vamos a seguir sin ruta de oro, vamos a seguir sin que un equipo pueda ganarlo todo. Hanwha Life le quitó el invicto a Gen G, arruinó su dinastía y ahora era el primer seed de Corea para llegar al mundial. Mundial que por supuesto lo tuvo como favorito, pero muchos se seguían inclinando más por Gen G, ya que argumentaban que estos solo tuvieron un tropezón, pero que en definitiva seguían siendo un mejor equipo que Hanwha Life. Así que Hanwha Life, Gen G y Bilibili se posicionaban como claros favoritos a ganar el mundial, pero había otro candidato del cual mucha gente se olvidó de su mística: T1. Si bien T1 había clasificado a duras penas al mundial al ganarle a KT, siendo así el cuarto seed recién de Corea, seguía siendo T1. T1 en los mundiales es T1. Spoiler, T1 terminaría ganando el pasado mundial con un rendimiento más que excepcional, pero eso es historia para otro video. Volviendo a Peanut y Hanwha Life, se abrieron paso fácilmente para llegar a la ronda de playoffs, pese a que en un momento perdieron una serie contra Gen G, donde un conocido enemigo de Peanut los estaría esperando. El sorteo los hizo coincidir nuevamente y Bilibili era el rival a vencer en los cuartos de final, quien llegó a dicha instancia siendo el primer seed de China, con ciertas dudas que decantaban un poco la vara para la escuadra coreana como favorita de la serie. Independientemente de quién gane, algo era seguro: sería una serie perfecta y llena de gran nivel. Hanwha Life pisó fuerte y se impuso primero, pero rápidamente Bilibili empató la serie. El tercer game lo ganó Bilibili y el cuarto game parecía ser de Hanwha Life, que no quería volverse tan rápido a Corea, y todo parecía apuntar a un quinto game, pero Bilibili despertó y terminó demostrando por qué era el primer seed de China, y al final del día lograron imponerse ante Hanwha Life, mandando a Peanut y a los suyos a sus casas 3-1. Peanut finds a decent ultimate. Yeah, that's just the Nexus rush that BLG. Como no era de esperar, nuevamente surgieron los dichos de Peanut pecho frío, desaparecen las importantes, Hanwha Life venden un buen de más. Personalmente creo que Peanut jugó una buena serie ante Bilibili, no así Doran, que prácticamente bien terminó siendo muy superior, pero estos terminaron siendo en definitiva un mejor equipo, igual que Hanwha Life. Y vaya si lograron terminar demostrando que eran un gran equipo, que llegaron a la final del mundo más adelante. Por su parte, Peanut nuevamente se quedaba con las manos vacías y con la ilusión de ganar un campeonato mundial destruida, porque nuevamente la oportunidad se le había escapado. Repasando la historia de este jugador que sigue escribiéndose, porque en este año 2025 sigue en la organización de Hanwha Life, tenemos lo siguiente: Peanut ganó una LCK Summer de 2016 con Rocks Tigers y en dicho año llegó a una semifinal de Worlds que terminó perdiendo contra SKT. En 2017 ganó la LCK Spring con SKT y ganó el MSI ante G2, y luego llegó a la final de la Summer 2017 que perdió ante Lonzo y la final del mundo que perdió ante Samsung Galaxy. En 2018 ganó la LCK Spring con Kingston y llegó a una final del MSI ante Royal, luego perdió los regionales ante Gen G y no iría al mundial. En 2022 ganó una LCK pero en la Summer, porque en la Spring perdió ante T1 y llegó a semifinales de Worlds contra Dragon X. En la Season 2023 ganó 2 LCK, tanto la Summer como la Split ante T1, llegó a los cuartos de final del MSI y a los cuartos de final del Mundial. Y en la LCK Summer de 2024 la ganó con Hanwha Life contra Gen G, perdió en semis ante T1 del Spring, serie que le costó no ir al MSI, y en el Mundial llegó a los cuartos de final ante Bilibili. En total, 8 títulos contando el MSI 2017 que consiguió contra SKT, un subcampeonato del mundo con SKT ante Samsung Galaxy, un subcampeonato del MSI con Kingston ante Royal y un
su campeonato de Corea con Genji ante T1. La verdad que son títulos que terminan diciendo que Peanut es un gran jugador, y encima en las 3 seasons donde no logró ganar títulos, como lo fue la season 9, 10 y 11, tanto en Genji, el GT Gaming como en Red Force tuvo actuaciones más que destacables, pero bueno, lamentablemente no le bastaron para llegar más lejos de lo que prometía. Dicho todo esto, respondo a la pregunta con la que inicié este video: ¿es realmente Peanut un jugador pecho frío? Mi respuesta es, después de haberte contado toda su historia, todo lo que ganó y sigue ganando, y lo relevante que sigue siendo ante tantos buenos jugadores en la actualidad del LoL, mi respuesta a esa pregunta va con otra pregunta: ¿bajo qué pretexto se lo puede considerar pecho frío? Un jugador que lo ganó absolutamente todo, o bueno, casi todo, salvo lo que todo el mundo ansía ganar, el mundial, pero que lejos de dejar impresiones paupérrimas en donde la gente se suele llevar de 1 o 2 series o incluso 3 donde no dio el nivel, obviando las otras grandes cantidades de series en donde incluso destacó más que el resto, siempre dejó un nivel más que destacable y que a día de hoy sigue siendo un jugador más que relevante. Vale preguntarse en qué carajos piensa la gente cuando llama pecho frío a un jugador de la talla de Peanut, a un jugador que lo ganó casi todo y que todavía puede seguir ganando más cosas. Realmente me cuesta trabajo creer que existe gente con tan pobres análisis a la hora de calificar a ciertos jugadores como este, que tienen tantos títulos en su haber, como vendehumos, pecho fríos o jugadores sin sangre, cuando esas mismas personas le dan títulos de futura promesa, jugador crack y miles de adjetivos llenos de humo a jugadores no ganaron ni la mitad ni trascienden al mismo nivel que jugadores como Peanut. Así que no, Peanut no solo no es un pecho frío, no solo no es un vendehumo y por supuesto no es un mal jugador, sino que seguramente irá incluido en la miniatura de este video. Para mí es un jugador completamente infravalorado, un jugador que lastimosamente no tuvo la suerte de ganar un mundial y que espero que, como esa maldita mala suerte que supo tener Deft en 2022 y la rompió en una situación casi similar a la de Peanut, a Peanut algún día se le dé su tan ansiado mundial. Pero lejos está de ser un mal jugador, un pecho frío o un vendehumo, y contándote todo lo que has visto y escuchado y lo que sigue escribiendo este jugador para su historia, seguramente el tiempo seguirá poniéndolo donde merece estar, como uno de los mejores jugadores en la historia del LoL. Si el video te gustó, no olvides suscribirte para muchos más y espero tus sugerencias para futuros videos del canal. Sin más que decirte, me despido y te veré en la próxima ocasión.